Bienvenidos una vez más a otro episodio de Texans. Hoy vamos a hablar de hormigueros verticales versus horizontales. Este es el versus de hoy. Muchos tenemos hormigueros de un tipo, de otro o de ambos. Y hay una inquietud que surge constantemente y es ¿cuál es el ideal? Pues bien, en la práctica de la mayoría de innkeepers supone un gran desafío tener un hormiguero vertical cuando la colonia está grande. ¿Por qué? En especial por la cantidad de larvas y de huevos o de larvas y capullos que en muchas ocasiones llega a tener una colonia de mediana para arriba. Y voy a ilustrar de una manera un poquito didáctica con esta cajita acrílica. Es una cajita así. Y vamos a imaginar que esta es la cámara, una cámara. La he llenado con unas esferas de arlita. ¿Y qué sucede? En muchas ocasiones en las colonias medianas o grandes, en un hormiguero horizontal, se vuelve bastante cómodo porque ellas colocan la prole, como lo estamos viendo ahí, en esa disposición. Imagínense que son capullos o que son larvas. Y es muy fácil para las obreras estar cuidando, atendiendo, volteando, moviendo para que cambie la temperatura, los requerimientos ya sea de subir la temperatura o bajarla, subir o bajar la humedad, en fin, lo que la prole necesite es fácil para ellas estar supervisando y moviendo todos los capullos o todas las larvas. Eso hace que sea ideal un hormiguero horizontal. ¿Qué sucede cuando es vertical? Imagínense esto mismo, pero ahora sí. El mismo tamaño, pero ahora la cámara es vertical. Imagínense varias cámaras, ilustrémoslo así, una cámara, la otra. Entonces tenemos varias cámaras y ¿qué pasa? En una de ellas o en varias de ellas, entonces hay la misma cantidad de prole, pero ahora ¿qué pasa? Que la prole de abajo queda sepultada debajo de otros capullos u otras larvas. Y eso dificulta que estén rotando de la manera adecuada a su prole. Al final terminan muriendo algunas de ellas, se descomponen, se pudren, hay problemas de moho, de hongos, etc. Entonces muchos concluyen que lo ideal es un hormiguero horizontal, no vertical, sino horizontal, en donde la prole quede, ¿sí? Ahí está, la misma cantidad de prole, acomodada así, ahí lo pueden ustedes observar y es más fácil atenderlas. Sin embargo, en la naturaleza, vamos a ser sinceros, la mayoría de hormigueros, de nidos, son verticales, no horizontales. Si ellas se cavan bajo tierra, los hormigueros van hacia abajo. Claro, habrá hormigueros que son más grandes, pero siempre la mayor utilidad se la sacan hacia abajo. Eso les permite tener gradientes de humedad, hay más humedad hacia abajo que hacia arriba y mayor temperatura hacia arriba que hacia abajo. En la naturaleza, ellas funcionan así. En los árboles lo mismo, las especies arborícolas pues van a tener hormigueros verticales porque los árboles crecen de abajo hacia arriba, no hacia lo ancho. En otras palabras, en la naturaleza los hormigueros son verticales en su gran mayoría. En cautiverio la mayoría de criadores prefieren o tienen hormigueros horizontales. ¿Cómo combinar las dos cosas? ¿Cómo llegar a un punto adecuado en donde tengamos un hormiguero vertical, que es lo ideal? Aparte de eso, es un hormiguero que ocupa menos espacio o mediante el cual podemos darle un mejor uso al espacio. Muchos criadores no tienen el espacio que quizás pueda tener yo, e igual, aunque yo tenga un espacio grande atrás, puedo dedicar una alcoba de mi casa a tener hormigas, habrá otros que no puedan, e igual siempre tenemos un límite. Entonces, tener hormigueros o configuraciones verticales es ideal también en cautiverio, pero surge este inconveniente. ¿Cómo se soluciona? Bueno, tengo aquí atrás de mí algunos de mis hormigueros más representativos en el canal, el hormiguero de lujo de madera en una rama.
Aquí arriba tenemos el hormiguero de corcho, aquí tenemos el hormiguero de las Myrmecoxythus, atrás, acá está el hormiguero de las Novomesor coquerelli, que es vertical, y aquí tenemos el de Iron Man que hicimos recientemente en el canal, y aquí abajo, aquí, ahí está el hormiguero de las Pogonomyrmex, también vertical, todos ellos verticales. Pero en la mayoría de esos hormigueros he hecho algo, por no decir que en todos, y es que las cámaras, pese a que son verticales, no son tan poco profundas como suele pasar con muchos hormigueros acrílicos u hormigueros de Aiton, etcétera, que hacen cámaras grandes pero de poca profundidad. No, yo prefiero hacer cámaras como si fueran horizontales, con bastante profundidad, pero en una configuración vertical. Imaginémonos qué es esto. Entonces, cámara, que vistas desde esta perspectiva se verían como las cámaras horizontales, pero en una disposición vertical. Miren estos clips y observen cómo algunos estudios que se han hecho sobre nidos de diversas especies son verticales y tienen cámaras así, como en una forma de como una tortilla, como una arepa, como decimos en Colombia. Son cámaras aplanadas, anchas, en una configuración vertical. Eso, creo yo, es una buena manera de acercarnos un poco más a la naturaleza, pero también de optimizar el espacio, porque al final lo que como creadores también queremos, repito, es tener una mejor disposición del espacio. Vamos a ver algunos clips de cómo he hecho mis hormigueros y van a notar ustedes, miren, solo a manera de comparación. Voy a mostrarles a continuación un clip del hormiguero de las Myrmecoxythus. Pero antes de mostrárselo, el hormiguero es similar a este en cuanto a material y núcleos de arena. Este es horizontal. Este es uno de los hormigueros que yo he hecho. Pero ahora imagínense, el error que cometemos es que agarramos este mismo hormiguero así, de chaparrito, así de bajito, y lo usamos horizontal. Perdón, vertical. Eso hacemos muchas veces. ¿Y qué pasa? Que la profundidad, noten ustedes, la profundidad de la cámara no pasa de 15 milímetros, de 3/4 de pulgada aproximadamente. Entonces, ellas van a empezar a acumular en las partes de abajo la prole y se nos va a llenar ahí de capullos, de larvas. Algunos no los van a poder acomodar de una manera correcta, en fin. ¿Cuál sería la clave? Poder dejar hormigueros, no importa que sean así, pero que la profundidad sea mayor. Y eso es lo que hemos hecho con muchos de los hormigueros que ustedes van a ver. Vamos a repasar. Noten estos clips y ya volvemos para pulir otro par de detallitos en este video. Repaso brevemente los núcleos del hormiguero, los núcleos de arena del hormiguero de Myrmecoxythus, pero noten lo que yo les quería significar. Si ven que la profundidad es mucho mayor que la altura, ahí vemos la altura, y noten ya en la práctica cómo quedó el hormiguero. Ahí se nota que las cámaras tienen una profundidad bastante considerable, de hecho cuesta enfocar plenamente, o se enfoca el fondo o se enfoca el frente. El hacer las cámaras así va a dificultar, noten ustedes aquí, disculpen el paréntesis, las Novomesor coquerelli ponen su prole, pero como la cámara es profunda, tiene como 3 centímetros de profundidad. Disculpen esta interrupción, quería contarles brevemente que tengo un canal en Telegram, donde solamente yo voy a estar notificándoles, es un canal de difusión, están todos invitados, la descripción, perdón, el link está en la descripción de este video. Sigan con los clips, chao. Permite una buena acomodación de la prole. El de las Pogonomyrmex, ya lo conocen también, este hormiguero también tiene como unos 3,5, 4 centímetros en algunas partes de profundidad. A pesar de ser vertical, las cámaras son profundas. Y eso nos permite, o les permite a ellas, acomodar mejor la prole. El de madera que hice para las Camponotus americanus, que están en proceso de mudanza, ya lo conocen ustedes, pero noten,
más o menos unos 2,5 centímetros, algunas de las cámaras en su profundidad. Y este, que es otro prototipo que hice hace algún tiempo, también tiene una profundidad muy buena, tiene diferentes niveles de profundidad, todos ellos verticales, pero con cámaras profundas. Entonces, ¿vale la pena hacer hormigueros horizontales o ya no, o no sirven? No, no estoy diciendo eso. De hecho, sigo haciendo hormigueros horizontales, como este, en madera. Miren este clip de un par de hormigueros que hice hace poco. Más adelante haré un video dedicado a los más recientes hormigueros en madera que he hecho, algunos de ellos por encargo. Seguiré haciendo hormigueros como este, que ya les mostré hoy. Este es un hormiguero horizontal, lo seguiré haciendo. Y es que básicamente lo que pretendo con este video es reivindicar un poquito el hormiguero vertical, porque muchas veces hay escepticismo hacia el hormiguero vertical. Sí es un hormiguero con esas condiciones que planteamos hoy, de darle más profundidad, etcétera, que va a ser un poquito más difícil la observación, la fotografía, el video. Hay más posibilidad de que ensucien el acrílico y no veamos todo lo que quisiéramos ver, pero en mi opinión, yo prefiero sacrificar un poquito eso y que haya una condición más óptima para la colonia, para que progrese mejor la colonia, la cría, etc. Y creo que al final eso es lo ideal, ¿no? Más que el ego personal y lo que uno quiera planear o las ideas locas que uno tenga en su cabeza. Entonces, pues nada, les voy a dejar 2 listas de reproducción, ya saben, una a cada lado, relacionadas justamente con la fabricación de los hormigueros. Pueden ver allí todo lo que he fabricado y que está en el canal. Y un saludo para todos, no olviden pasarse por Instagram y feliz crianza de hormigas. Chao.